Bueno, muy buenos días a todos los estudiantes que nos acompañan el día de hoy. El tema de hoy tenemos el concepto básico de la antropología cultural y algunos de los objetivos de esta unidad de aprendizaje. Comenzamos con la definición de antropología cultural. Es la ciencia que estudia las similitudes y diferencias de los grupos sociales. Entendemos que todos los grupos sociales tienen algunas similitudes en cuestiones culturales y de costumbres y también algunas diferencias. Para eso, la antropología nos va a ayudar principalmente a ver otras culturas desde el punto de vista de quien la vive. Muchas veces la gente o los grupos sociales, muchos de ellos, juzgan a otras culturas, juzgan a otras personas o grupos sociales desde su propia perspectiva. Es un fenómeno que nos ocurre a muchos grupos sociales que se llama etnocentrismo. ¿Qué significa esto? Es el hecho de juzgar a otras culturas desde la perspectiva de quien la juzga. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a pensar que otro grupo cultural, que otro grupo social está viviendo de una forma equivocada, simple y sencillamente porque yo lo vivo de otra forma. A ese fenómeno se le llama etnocentrismo. Nos lleva a juzgar a otros grupos desde nuestra perspectiva o de la forma en que vivimos nosotros. Entonces, la antropología cultural estudia estos dos puntos, las similitudes y diferencias de los grupos sociales. Nos ayuda a entenderlas y a no juzgarlas como lo podríamos hacer en este concepto que tenemos por acá, que es el etnocentrismo. ¿Qué similitudes y diferencias puede haber en el tema de antropología cultural? Pues, por ejemplo, podemos tener diferentes clases sociales. Si nosotros experimentamos el etnocentrismo, pues vamos a tender a juzgar a otras personas por su condición social, por el dinero que ganan, por el coche que manejan, por la ropa que visten, etc. O por el lugar donde viven. Si nosotros vivimos bajo este concepto del etnocentrismo, entonces vamos a tender a juzgar a otras personas por estos aspectos que hemos mencionado anteriormente. Otras cuestiones son las costumbres. ¿Qué es lo que hace la persona regularmente que nosotros pudiésemos llegar a juzgar? La forma en que comen, incluso la forma en que visten, ya no hablando de marcas de ropa, sino el estilo que utiliza la persona. Hablamos de que las costumbres hablan de cómo se expresa la persona, qué son las cosas que hace regularmente, y si nosotros aprendemos acerca de que las culturas y los grupos sociales son diferentes, pues entonces este concepto de antropología cultural nos va a ayudar a entenderlo. Y por último, algunas diferencias culturales. Podemos definir la cultura como un todo, desde la forma de vestir de la persona, desde las palabras que usa, la forma en que se expresa, entre otras cosas que podemos mencionar aquí en la cultura. Si nosotros aprendemos a aplicar el concepto de antropología cultural en esta unidad de aprendizaje en nuestra vida diaria, entonces nosotros podríamos vivir pues en una sociedad pues con mejores hábitos acerca de entender a otras culturas u otros grupos sociales. Si aprendemos a entender que las sociedades tienen similitudes y diferencias, nosotros podríamos vivir en una sociedad mejor. Y bueno, pues en esta clase hemos visto el concepto de antropología cultural, cómo aplicamos este conocimiento de esta unidad de aprendizaje en la vida diaria, algunas cuestiones que afectan a la sociedad y qué similitudes y diferencias podemos tener nosotros en los grupos sociales. Y bueno, eso es todo por la clase de hoy. Muchas gracias.